En esta clase vamos a ver lo que son las entidades y atributos. Vamos a ver lo que son los modelos conceptuales y físicos, las entidades, instancias, atributos e indicadores y el modelado de la relación de entidades, o sea, entidades de relación. La primera, el primer tema, que es el 2.1, lo tienen también ustedes ahí en el archivo. Vamos a ver lo que son columnas, caracteres y filas, que es lo principal. Lo que vamos a ver es aplicar el operador de concatenación, cómo poder añadir o juntar o como se dice, enlazar columnas, utilizar los alias de columnas, introducir valores literales del tipo carácter, número o fecha en una sentencia select, definir y utilizar distinct para eliminar las filas duplicadas, editar, ejecutar y guardar las sentencias SQL en Oracle Application Express. Y si está escribiendo un artículo sobre los Juegos Olímpicos, también puede que desee saber cuántos países diferentes y cuántos atletas diferentes de cada país fueron representados. Tener que consultar listas y listas de nombres de participantes, pues también puede ser muy tedioso. Afortunadamente con SQL el trabajo puede tardar menos de un minuto y además pueden formatear la salida para que se lea como una frase, ¿no? Entonces también vamos a encontrar algunas funciones de SQL que les van a ser útiles. Bien, aquí vamos a ver un comando que ya lo habíamos visto en lo que es nuestros primeros comandos, es el comando describe. Lo que hace este comando describe es mostrarnos, vamos a decir, la cabecera que contiene una tabla. Entonces, si se vienen aquí al Apex y ustedes ponen describe y la tabla employees, lo ejecutan, les va a mostrar cómo está estructurada la tabla employees. Entonces dice que la tabla se llama employees, tiene una columna con employee ID, es del tipo número, no tiene longitud, una precisión de 6, una escala de 0, es una clave primaria, el valor puede ser nulo y no tiene un valor por defecto ni un comentario. Tenemos un first names que es del tipo varchar 2 con una longitud de 20 y este valor no puede ser nulo. También tenemos pues last name, email, phone number, here date, job ID, salary, commission PCT, manager ID, department ID, bonus. Y el comando describe pues lo puedo hacer con cualquier tabla, no únicamente pues con la de employees. Cualquiera que esté en la base de datos le puedo dar describe employees y puedo ver cómo está estructurada la tabla. Entonces para eso nos sirve este comando describe. Tenemos aquí otro ejemplo. Lo que está describiendo es la tabla departments. Entonces departments tiene un department ID, un department name, un manager ID y un location ID. Entonces lo podemos revisar también. Desk es el comando corto para el describe. Entonces yo puedo poner y me debe de dar aquí el resultado. Departments ID, Department Name, Manager ID, Location ID, lo mismo que la diapositiva anterior. Entonces, describe dice, esta información es importante al insertar nuevas filas en una tabla, ya que debe de conocer el tipo de dato que acepta cada columna y si la columna puede quedar o no vacía. Terminando lo que es describe, vamos a ver lo que es los operadores de concatenación. Un operador de concatenación vamos a tener que son dos barras con cadena 1, cadena 2
o n número de cadenas, ¿no? Entonces, para concatenar siempre vamos a utilizar, por lo menos aquí en el Apex, este operador. Y cuando los valores se concatenan, el valor resultante pues es una cadena de caracteres completa. En SQL, el operador de concatenación puede enlazar columnas a otras columnas, expresiones aritméticas o valores constantes para crear una expresión de caracteres. El operador de concatenación se utiliza para crear salidas de texto legible. En el siguiente ejemplo, el valor de Department ID se concatena al Department Name. Entonces tenemos aquí Select Department ID, estamos concatenando con Department Name from Departments. Entonces esta es la tabla de donde vamos a concatenar. Copiamos el código y lo ejecutamos para ver qué es lo que nos muestra. Entonces, si se fijan, está concatenando Department ID y Department Name. 10, administración. Vamos a seguir viendo operadores de concatenación, ¿no? Entonces, esta es una variante donde estamos agregando un espacio al ejemplo anterior y se va a utilizar para introducir un espacio entre Department ID y Department Name. El carácter espacio debe de estar en comillas simples, porque si ponemos comillas dobles nos va a marcar un error. Entonces va con comillas simples. Este espacio pues va a ser aquí para agregar el espacio y que no se vea pegado. Podemos copiar el texto y venir aquí al Apex y ejecutar la consulta. Entonces vemos ahora sí que nos muestra aquí el número, un espacio y la administración, ¿no? O más bien el nombre del departamento. Bien, continuamos. Los alias también de columnas son útiles, entonces ahora vamos a ponerle un alias cuando se utiliza el operador de concatenación para que la línea select por defecto no aparezca la cabecera como la columna. Entonces lo que no queremos ahora en este caso es que aparezca esto y se vea feo, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo ahora? Lo que está haciendo es renombrando con un as Department Info. ¿Por qué le pone comilla doble? Porque lo que se requiere es que tal y como yo escribo la palabra, así la ponga el resultado de la consulta. Entonces, en comillas dobles, Department Info, y me va a mostrar lo que yo estoy escribiendo. Entonces, como está en inglés, la voy a cambiar a español. Información de departamentos. Y si le doy a ejecutar, me va a aparecer. Y si se fijan, pues me faltó la N ahí. Vuelvo a ejecutar y ahora sí, ¿no? Información de departamentos. Y tengo aquí, pues, la consulta anterior y renombrando lo que es la columna. Bien. Ahora tenemos en la parte de abajo el first name seguido de un espacio, después el apellido y lo está renombrando como employee name de la tabla employees. Lo ejecutamos y vemos que esté funcionando. Entonces yo no le voy a poner employee name, le voy a poner nombre de empleados. Ejecuto y tengo ahora sí el nombre y el apellido de cada uno de los empleados. Recuerden que pues aquí tienen que cambiarle para que les aparezcan todas las consultas. Entonces estaba en 10 y ya cuando se cambia a 50 ya me muestra todas las filas, ¿no? Me dice que son 40 filas que fueron devueltas. Bien, continuando. También tenemos que podemos concatenar con valores literales.
Un valor literal es un valor de datos fijos, por ejemplo, un carácter, número o fecha. Entonces, tenemos aquí algunos ejemplos de valores literales como dólar, 1000 y una fecha, ¿no? 1 de enero del 2009. Entonces, mediante la concatenación y los valores literales, podemos crear una salida que parezca una frase o una sentencia, que va a venir aquí, ahorita en un ejemplo, ¿no? Entonces, los valores literales se pueden incluir en la lista select con el operador de concatenación. Los caracteres y las fechas se deben de poner entre comillas simples, no dobles. Cada fila devuelve una consulta con valores literales, pues esa va a tener la misma cadena que los caracteres que hay en ella, ¿no? Entonces, tenemos aquí en el siguiente ejemplo, King gana $24,000 al mes. Entonces, pues aquí está poniendo la concatenación del nombre y luego estamos poniendo esto, ¿no? Has a monthly salary of $. Entonces son ejemplos de cómo podemos concatenar. Podemos crear cualquier sentencia nosotros con los datos que ya tenemos. Entonces esta consulta vamos a nosotros a modificarla. Entonces select last name y vamos a poner como ejemplo tiene un salario mensual de, luego el salario, y lo vamos a cambiar a español, dólares. Y no le voy a poner pay, le voy a poner pago. Entonces ejecuto y si se fijan aquí está pago y King tiene un salario mensual de $24,000. Igual los demás, ¿sí? Entonces nosotros podemos ir haciendo ahí con los caracteres de concatenación qué es lo que requerimos o cómo queremos que nos muestre la consulta. Entonces también nos dice, tenga en cuenta que el carácter de espacio tras la comilla de apertura y antes la de la comilla de cierre, o sea, para poner espacios, ¿no? ¿Qué sucede si elimina los espacios también? Entonces, nos dice aquí que también puede incluir números como valores literales. En el siguiente ejemplo se agrega el número 1 y se concatena con has a year salary of. Entonces, vamos con esta consulta a copiarla y a ponerla aquí para ver el resultado. Entonces, aquí tenemos lo mismo. King has a 1 year salary of. Esto es lo que gana de su salario anual. Y si se fijan, pues estamos ahí metiendo también cuestiones aritméticas, que es el salario, lo estoy multiplicando por 12. Lo mismo pasaría si yo multiplico por 24. Puedo ejecutar y pues hace la multiplicación y ahora me muestra el salario de 2 años, ¿no? Entonces aquí me hizo falta cambiar el 1 por el 2. Ejecuto y tengo ahí ahora sí mi doble sentencia. Bien, continuando, nos dice también que podemos utilizar otra variante que es distinct para eliminar las filas duplicadas. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos esta sentencia select department ID from employees, nos va a mostrar los departamentos, o sea, todos de cada uno de los empleados. Entonces, si se fijan, 90, 90, 90, 10, 10, 10.
aquí puedo poner este ejemplo last name department ID para que me muestre así como el apellido King, Cocharhan, Wallen, Higgins. Entonces, en este caso, lo único que me piden es el departamento, ¿no? Ejecuto. Pero entonces ahora vamos a ver lo que es hacerlo con distinct. Entonces, nos dice aquí, observe todas las filas duplicadas. ¿Cómo se puede modificar la sentencia para que se eliminen las filas duplicadas? Entonces, lo que vamos a hacer es anteponer el distinct. ¿Sí? Entonces pongo únicamente aquí. Select distinct department ID from employees. Entonces, ahí lo que le estoy diciendo con el distinct es que me muestre uno de cada uno, no más. Y si se fijan, pues aquí tengo únicamente 9 filas, que es el departamento 50, 110, 85, 90, 10. Hay alguien que no tiene departamento, por eso lo muestra aquí como nulo. 20, 60, 80. Entonces ninguno se repitió. Y también tenemos las sentencias que es execute, save y edit, que funcionan en Oracle Application Express. Entonces, ahora que ha estado utilizando Oracle Application Express para crear y ejecutar sentencias, sería bueno poder guardar dichas sentencias para más adelante a fin de poder ejecutarlas de nuevo o quizá editarlas ligeramente y a continuación guardar una nueva copia de la sentencia. Entonces, Oracle Application Express tiene esas utilidades para hacerlo. El profesor les mostrará estas utilidades y podrá encontrar más información en Oracle Application Express User, ¿no? Entonces, esta parte lo vamos a guardar para después, que es Execute, Save y Edit. Lo que les voy a mostrar es que aquí tienen el historial de los comandos que ustedes han utilizado. Entonces, si se fijan, tienen de hace 3 días, hace 2 días, hace un día. Entonces, ustedes pueden darle clic aquí a cualquiera de los comandos ya guardados, ejecutarlo y pues les va a aparecer ahí la consulta. Lo pueden obviamente modificar ligeramente de acuerdo a lo que ustedes están buscando. Entonces, con esto terminamos el 2.1 y vamos a continuar con 2.2, que tiene que ver con limitaciones de filas seleccionadas. Bien, tenemos aquí, ya vimos la parte de distinct, pero ahora vamos a utilizar una cláusula, la cláusula la cláusula where. Esta cláusula where es opcional, pero nos va a funcionar también para poner como una condición. Entonces where nos va a funcionar como una condición. ¿Cómo se pone? Where debe de ir después de from. Si yo lo pongo antes me va a dar un error, la consulta no va a funcionar, entonces el where siempre va después del from. Entonces, cláusula where, al recuperar datos de la base de datos, puede que necesite limitar las filas de datos que se muestran. Esto se consigue con la cláusula where. Una cláusula where contiene una condición que se debe de cumplir e inmediatamente después le sigue la cláusula from en una secuencia SQL. Entonces, la sintaxis de la cláusula where es where column name comparison, condition comparison, value. Entonces, no se puede utilizar un alias en la cláusula where. La cláusula where va así, es where, y se pone la condición o qué es lo que estoy buscando. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, tenemos aquí un ejemplo de la cláusula where. Nos está mostrando el employee ID, el first name, el last name from employees. ¿Qué es lo que nos mostraría? Pues esta tabla. Pero ¿qué pasa si yo quiero buscar al empleado cuyo ID es el número 101? Entonces
tengo que poner una cláusula, ¿no? La where. Entonces, en el where pongo employee ID que sea igual a 101, que es lo que estoy buscando. Entonces, si yo pongo esto en Apex, me debe de poner o demostrar el mismo resultado de aquí. Entonces yo lo copio, revisamos en Apex y tenemos ahí que el 101 se llama Nena y se apellida Kuchar. Entonces, igual si yo pongo aquí algo erróneo, posiblemente pongo 102, no sé si exista. Ahí está, si es Lex. Voy a poner un 200. Ahí está, es Pat. Voy a poner un 500 a ver si sale algo. Y si se fijan, bueno, ahí ya no lo encontró. Y me dice, no se ha encontrado ningún dato. Entonces, como se ha visto en la diapositiva anterior o en los ejemplos, el signo igual se puede utilizar en la cláusula where porque estamos buscando que la columna sea igual a, entonces por eso ponemos el signo de igual, ¿no? También podemos comparar utilizando igual que, mayor o igual que, menor o igual que, y no es igual o es diferente. También podemos utilizar estas expresiones y nos va a funcionar. Tenemos aquí la siguiente cláusula donde nos devuelve todos los empleados con un departamento ID con el número 90. Entonces, ¿qué estamos poniendo? El employee ID, el last name y el department ID, que es lo que nos interesa que nos muestre. From employees, where department ID sea igual a 90. Entonces, estamos buscando a todos los empleados cuyo department ID sea el 90. Lo copio y lo ejecuto para que vean el resultado. Entonces, si se fijan, tenemos aquí 3 empleados que están en el departamento 90. Recuerden que también hay un departamento 80, entonces puedo ejecutar esa consulta. Y tengo aquí 4 personas en el departamento 80. Vamos a poner el departamento 60. Entonces tengo aquí 5 personas. Y así puedo ir consultando los departamentos. Y con la cláusula where pues estoy seccionando. Las fechas y cadenas de caracteres también las podemos poner ahí en la cláusula where y esas deben de incluirse en comillas simple. Sin embargo, los números no se deben de incluir dentro de las comillas. O sea, únicamente número. Fecha sí, número no. Como ejemplo, nos muestra el first name, el last name from employees. Estamos buscando a el empleado cuyo apellido sea Taylor. Entonces yo copio esta, ejecuto la consulta y buscamos. Entonces aquí tenemos, ¿no? Bueno, aquí se llama Jonathan y se apellida Taylor. También puedo mostrar otro campo, puedo mostrar el salario. Entonces ahora tengo el salario de ese empleado. Entonces es como voy modificando ahí un poco las sentencias. Ahora nos dice, ¿qué cree que pasará si la cláusula where se escribiera así? Jones. Vamos a ponerlo, ¿no? Voy a borrar el salary y voy a poner Jones, que es como nos lo muestra aquí, Jones. Entonces le doy a ejecutar. ¿Y qué nos dice? No se ha encontrado ninguno. ¿Por qué? Porque estoy aquí diciendo que quiero la coincidencia exacta. Entonces, a lo mejor no hay nadie que se apellide Jones, pero muy posiblemente Jones esté con mayúscula. Entonces, tampoco hay alguien que se llame Jones. O sea, las búsquedas
sí son sensibles a mayúsculas y minúsculas, y debido a que la tabla employees almacena todos los apellidos con el uso de mayúsculas adecuado, no se devolverá filas en este ejemplo. Entonces es por eso que no me muestra ningún resultado, ¿no? Es importante recordar este aspecto, y en otra de las lecciones pues se va a ver esta parte que es upper, lower e init cap, donde upper sería convertir todas las letras a mayúsculas, lower minúsculas, init cap la primera letra en mayúscula. Entonces eso va a ser una de las lecciones que van más adelante. Pero aquí vamos a ver si es verdad que Jones en mayúscula. No hay ningún empleado. Entonces, a ver. Vamos a revisar. Bueno, pues aquí Oracle nos mintió. No hay nadie que se apellide como el ejemplo. Entonces por eso nunca nos iba a mostrar. Nunca nos iba a mostrar un resultado, ¿no? Pero aquí sí tenemos a Newton. Entonces en el historial, pues puedo poner aquí que sabemos que sí hay alguien que se apellide Newton, pero lo voy a poner con minúsculas para ver si me devuelve algo. Ejecutar, no encontró a nadie. Y con la N mayúscula, ahí está, Alice Newton. Ya comprobamos esa parte, ¿no? Entonces, regresando, ahora lo vamos a hacer con las fechas, que son operadores de comparación, utilizando la cláusula where, pero ahora lo vamos a hacer con fechas, con salario y con job ID, ¿no? Entonces, los operadores de comparación se pueden utilizar en todas las formas siguientes en una cláusula where. Ejemplo, where here date sea mayor al 1 de enero del 2000. Entonces, tenemos que ver cómo nos muestra aquí Apex o nuestra base de datos esta parte de las fechas. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros pongamos fechas diferentes y no nos funcione, ¿sí? O más bien el formato de la fecha. También puedo poner where salary, que sea mayor a 6000, o where job ID sea igual a IT program, ¿no? Entonces, en el siguiente ejemplo de la base de datos employees, ¿qué filas se seleccionarán? Se incluirán los salarios de 3000 en el juego de resultados. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ejecutar esta sentencia. Entonces nos está mostrando el apellido, el salario de los empleados cuyo sueldo sea pues menor a los menor o igual a los 3000. Nos está mostrando aquí salarios de 2600, 2500 y otro de 2600. O igual puedo poner aquí, ejemplo, cambiando esto, mayor o igual a 3000. Entonces ya me está mostrando más datos. Puedo cambiar aquí a 6000 como tenía ahí el ejemplo. Entonces tengo ya menos resultados y voy a tratar de buscar el que tenía aquí, ¿no? El de la fecha.
para ver si nos funciona. Me dice que no es válido. Muy posiblemente porque aquí el formato de fecha no lo puse como debería de ser. Entonces aquí, con esto tenemos que ver, ¿no? Con los formatos de fecha. Va a ser un tema que lo vamos a ver pues también ahí más adelante. Y bueno, con esto terminaríamos esta que es la 2.2, que vimos la cláusula where y operadores de comparación. A continuación vamos a ver lo que son los operadores de comparación. Y lo que vamos a ver es aplicar el operador de comparación adecuado para devolver un resultado deseado, demostrar un uso adecuado de las condiciones between, in y like, y distinguir entre 0 y null. Entonces, between, in y like va a ser para poder utilizarlo también con la sentencia where, y nos va a funcionar para poder decir que está entre, dentro o es igual. Entonces nos dice aquí que las comparaciones se utilizan en las conversaciones diarias sin realmente pensarlo en ello. Las comparaciones se utilizan en las conversaciones diarias. Ven, la diapositiva repitió lo mismo, ¿no? Entonces el objetivo es la necesidad de expresar estos tipos de comparaciones en SQL. Las condiciones de comparación se van a utilizar para buscar datos en una tabla que cumpla con determinadas condiciones y también poder formular una cláusula select para devolver datos específicos en una función de SQL, ¿no? Entonces, operadores de comparación ya es recordar igual, menor, mayor que, pero también podemos utilizar between, and, in y like. Entonces son otros operadores de comparación. El operador between and se utiliza para seleccionar y mostrar las filas según un rango de valores. Cuando se utiliza con la cláusula where, la condición between and devolverá un rango de valores entre los límites inferior y superior, incluyendo estos. Tenga en cuenta que en el ejemplo de la base de datos employees, los valores devueltos incluyen el valor límite inferior y el valor límite superior. Entonces, los valores especificados con la condición between se incluyen. Tenga en cuenta también que el valor del límite inferior se debe enumerar en primer lugar. Entonces, tenemos que esta sentencia queremos que nos muestre el apellido, el salario de la tabla employees, pero en la condición queremos que el salario esté entre 9,000 a 11,000. Entonces nos dice, tenga en cuenta también que el valor del límite inferior se debe enumerar en primer lugar. Entonces el más pequeño debe de ir en primer lugar. Entonces ejecuto y aquí me muestra ya lo que es los salarios, ¿no? Pero también puedo poner aquí entre 1000 y vamos a poner 6,000, una cantidad diferente. Entonces aquí son un poco de más resultados, pero aquí me está dando ya lo que tengo, ¿no? Obviamente el salario que es el menor, tenemos aquí que es 2,500, Vargas es el que gana menos, pero se está cumpliendo la condición. Esta sentencia pues también la pudiera hacer
con mayor, igual o diferente, ¿no? También pudiera hacerla, pero pues tengo este comparador que es el Between, que me va a ayudar a hacerlo de una forma rápida. Entonces nos dice, usar Between and es lo mismo que utilizar la siguiente expresión: where salary mayor o igual a 9,000 and salary menor o igual a 11,000. O sea, esto mismo nos va a dar el resultado que puse anteriormente, ¿sí? Y es lo que les decía, o sea, pues ustedes lo pueden utilizar como más les agrade, mayor o menor, o between and. El resultado es el mismo. La condición in. Tenemos que la condición in también se conoce como la condición de miembro, o yo le digo más como dentro, ¿no? Y se utiliza para probar si un valor está en un juego de valores en específico. Por ejemplo, int se podría utilizar para identificar a los alumnos cuyos números de identificación sean 2349, 7354 o 4333. O a las personas cuyos códigos de llamada por teléfono internacional sea 1735, 82 o 10. En este ejemplo nos está mostrando la ciudad, la provincia, el estado o provincia, y la ciudad de la tabla location. Y nos dice where country ID esté dentro de UK y K. Entonces solamente de esos dos es de los que nos está, bueno, de lo que estamos poniendo en la cláusula, ¿no? Entonces pongo esto a ejecutar y aquí no quiso funcionar, debería de. Entonces select city, state, provincia, country ID from location, where country ID in. Bien, para ver qué es lo que está mal, lo que voy a hacer es darle punto y coma y ponerle en location para ver qué es bueno, básicamente seleccionar esto, ¿no? Entonces, como no sé si está lo que está pidiendo aquí, country ID, si se fijan, aquí está. ¿Se fijan? Aquí hay un error, pues, country ID está aquí 2441, entonces ahí la consulta está mal. ¿Cómo puedo saber qué campos tiene esta tabla? Recuerden utilizar describe location y quitar select, obviamente, si no aquí nos va a dar un error. Entonces nos muestra location ID, street address, postal code, city, state, provincia o country. O lo que puedo poner también es select asterisco from location. Entonces lo que tengo es el location ID, street address, postal code, el city, state, province, pero el country ID lo tengo con números, ¿sí? Entonces voy a utilizar esto 2 y 44 para hacer la consulta anterior. Entonces aquí lo voy a poner como es un número, solo lo pongo así, sin comillas, le doy a ejecutar y ahora sí ya me muestra. O sea, ya tengo ahora sí el ejemplo anterior con números. Entonces ahí estaba el error en que no tiene letras, sino que tiene números.
Bien, en este ejemplo, la cláusula where también se puede escribir como un juego de condición, un OR. Al igual que con between and, la condición in se puede escribir con sintaxis igual de eficaz. Entonces, podemos poner where country ID sea igual a UK o country ID sea igual a CA. Lo voy a aplicar para que ustedes vean esa diferencia, o sea que básicamente es lo mismo. Pero aquí no voy a poner UK porque no va a funcionar. Lo voy a poner como un 2. Y en este último lo voy a poner como un 44. Entonces lo que está haciendo aquí es validar que sea igual a 2 o igual a 44. Ejecuto y es el mismo resultado. Ahora, lo que es la sentencia like. ¿Alguna vez has ido de compras buscando algo que se ha visto en una revista o en televisión, pero no estás seguro de que el artículo tenga ese nombre? Entonces, con las búsquedas en las bases de datos pasa más o menos lo mismo. Y un administrador puede saber que el apellido de un empleado empieza por S, pero no saber el nombre completo del empleado. Afortunadamente en SQL la condición like permite seleccionar las filas que coincidan con fechas o patrones de números. Entonces, like utiliza dos símbolos que es el % y el guión bajo, llamados caracteres de comodín, y se pueden utilizar para crear una cadena de búsqueda. El símbolo del porcentaje se utiliza para representar cualquier secuencia de ceros o más caracteres. Tenemos aquí el ejemplo, select last name from employees, where last name like, y está buscando una O en, digamos, la segunda posición. Entonces, yo pongo esta sentencia, ejecuto, y tenemos el mismo resultado. Yo puedo poner aquí una O mayúscula para ver si hay alguien que se apellide con O mayúscula. No hay, pero puedo poner una P. No hay. Vamos a poner una acá. Ahí está. Con K sí tenemos a King y a Kochar. Y puedo ir buscando ahí con A, con B, con C. Entonces me va a ir dando los resultados con la palabra like. O sea, y lo puedo buscar en cualquiera de los campos. En el siguiente ejemplo, bueno, que es lo mismo. Vamos a ver este otro ejemplo. Bueno, esta es una pregunta, ¿no? ¿Cuál de los siguientes apellidos se podría haber devuelto con la consulta anterior? Entonces, recuerden, ya lo vimos. Igual, lo volvemos a hacer. Entonces, pues no se devolvió ninguno de los que nos muestra, ¿no? Bien, igual, continuamos. Una opción adicional que es importante cuando necesite tener una coincidencia exacta para una cadena que tenga un carácter % o guión bajo, debería indicar que dichos caracteres no son comodines, sino partes del elemento que está buscando. La opción escape se puede utilizar para indicar que los caracteres guión bajo o porcentaje son parte del nombre, no valores comodín. Por ejemplo, si deseamos recuperar el job ID de un empleado de la tabla employees que contiene el patrón -R, tendríamos que utilizar un carácter de escape para indicar que estamos buscando un guión bajo y no solo cualquier carácter. Entonces, en este ejemplo tenemos el apellido, el job ID de empleados, where job ID like,
Y si se fijan, estamos poniendo aquí por ciento, diagonal, guión bajo R, por ciento, entre comillas, el escape y la diagonal. Entonces utiliza la barra invertida como carácter de escape, pero se puede utilizar cualquier carácter, ¿sí? Entonces copio esto, pego la sentencia y tenemos ahí, está buscando una coincidencia que tenga guión bajo R. Entonces, si se fijan, tenemos con SAREP, SAREP, MKREP y creo que son todos los diferentes. Bien, continuamos. Si la opción de escape se devolvieran todos los empleados que tuvieran una R en sus Job ID, sería así, ¿no? Select last name Job ID from employees where Job ID like por ciento guión bajo R y por ciento. Entonces esto sería si queremos que nos muestre a todos los que incluyen una R. Lo pongo aquí y validamos. Entonces aquí tenemos el resultado que nos mostró anteriormente. Y is null, is not null. ¿Se acuerdan ustedes de null? Recuerden que null son valores que no es cero. O sea, es un valor que, digamos, no se puso. Entonces, es el valor que no está disponible sin asignar, desconocido o que no es aplicable. Para poder probar el valor null es a menudo aconsejable. Y es posible que desees saber todas las fechas en junio en las que ahora mismo no se tenga programado un concierto. O es posible que se desee saber todos los clientes que no tengan números de teléfono registrados en su base de datos, ¿no? Entonces, podemos buscar null o qué podemos hacer con esta información de null. Entonces, la condición is null prueba todos los datos que no están disponibles o que no están asignados. Is not null prueba los datos disponibles en la base de datos también. Y en el ejemplo de la siguiente diapositiva, la cláusula where se escribe para recuperar todos los apellidos de aquellos empleados que no tengan un jefe. Entonces tenemos aquí seleccionar apellido, manager ID, from employees, where manager ID is null. Entonces aquí está recuperando a los empleados que no tienen un jefe. Entonces ejecuto y aquí tenemos a King, es el único que no tiene jefe. Entonces nos dice, el empleado King es el presidente de la compañía, por lo tanto no tiene jefe. Entonces tenemos aquí otra, select last name commission PST from employees where commission PST is not null. Entonces, ¿qué estamos buscando? Devolver las filas que tienen un valor, o sea, estoy buscando aquí que me muestre lo que no es nulo. ¿Por qué? Porque recuerden, si yo pongo que me muestre, ejemplo, nada más el commission PST, voy a quitar esto, me va a mostrar todo hasta las comisiones nulas, ¿ven? Que tengo aquí comisiones nulas o no hay comisión. Entonces, con esto, where commission PST is not null, estoy quitando todo eso y solo me muestra los que sí tienen una comisión. Y con eso comprobamos el is not null. Entonces, lo que vimos fue between and, in, like, is null y is not null.